Bueno, ahora daremos paso al último laboratorio de la jornada que se titula Next Generation of Security, Secure SD-WAN and Secure Assets, de la mano de Jorge López y Alejandro Reyero, ambos ingenieros de sistemas de Fortinet con más de 20 años de experiencia en networking y ciberseguridad. Hola a los dos. Bueno, empezaremos con Alejandro. Alejandro, adelante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, como os decía. Vamos a empezar con la parte de presentación, ¿vale? Como os decía, vamos a hablar sobre nuestra solución de Secure SD-WAN, ¿de acuerdo? Realmente, ahora mismo, casi todo el mundo está hablando de este tipo de soluciones, ¿no? De las soluciones de SD-WAN, que al final pues no deja de ser una especie como de virtualización, ¿no? De virtualización de las redes de comunicaciones. Es algo que ya teníamos presente en las redes de infraestructura, es algo típico, tradicional, ¿no? Encontrarte ese tipo de virtualizaciones en ese tipo de entornos. Y bueno, pues al final con SD-WAN conseguimos lo mismo, pero en la parte de comunicaciones y sobre todo de comunicaciones seguras. Al final, las arquitecturas de redes actuales tienen una serie de problemas, ¿no? que evitan, ¿no? que esa transformación digital que están ocurriendo en muchas de las compañías a día de hoy, donde todas ellas están utilizando muchas soluciones tipo SaaS en entornos de nube pública, etcétera, pues estas arquitecturas de redes tradicionales, muy basadas en conexiones privadas con bajos rendimientos, ¿vale? Con anchas de banda bastante limitados, pues no sean capaces de asumir o de satisfacer las necesidades de calidad que requieren estas aplicaciones, que son además el core, el alma de la compañía, bueno, pues para poder trabajar de forma adecuada, ¿no? Es aquí donde entran en juego las soluciones de SD-WAN, es aquí donde nos encontramos con que en muchos casos hay que empezar a desplegar líneas de comunicaciones nuevas en esas sedes remotas, líneas de comunicaciones que en muchos casos tienen una salida, una conexión directa a Internet, ¿vale? Y que como tienen esa conexión directa a Internet, de alguna manera tenemos que asegurarnos, ¿vale?, de que es una línea protegida. Es aquí donde entran este tipo de soluciones de SD-WAN. Al final, no deja de ser una especie, vamos a decir, de balanceo inteligente de las líneas de comunicaciones. Se quedan en eso, en el balanceo, y con las cuales consigues pues una serie de, bueno, pues mejorar el rendimiento de las líneas que tienes ubicadas en tus sedes. Además, de una forma convergente, es decir, si la red tiene algún tipo de problema, este tipo de soluciones desde SD-WAN son capaces de asumir esa incidencia y cambiar los protocolos de enrutamiento que hay por debajo, ¿vale?, para que las aplicaciones vayan hacia la línea de comunicaciones más adecuada. Y bueno, pues otras ventajas que tienen este tipo de soluciones, pues efectivamente, pues es reducir costes al no tener que depender de líneas de comunicaciones privadas, de líneas VPNs. Realmente hacemos o conseguimos que podamos utilizar cualquier tipo de línea, líneas de alto rendimiento y bajo coste, como podemos encontrarnos en cualquier sitio, en cualquier ubicación dentro de Europa, ¿vale? Y que al final pues tiene una serie de ventajas obviamente económicas y sobre todo de tiempos de despliegue, ¿vale? En muchos casos el desplegar una línea privada en un sitio complicado, no sé, en países difíciles, pues requiere muchísimo tiempo, ¿vale? Yo he tenido proyectos parados durante medio año porque no me llegaba la línea de comunicaciones, ¿no? Pues el poder utilizar cualquier tipo de línea de comunicaciones hace que realmente sea mucho más fácil para nosotros, para los ingenieros de redes y seguridad, poder poner en marcha ese proyecto. Obviamente, todo esto también viene de la mano, ¿vale?, del uso de esas aplicaciones en nube, que además hay que hacer un uso eficiente de este tipo de soluciones y de las líneas que tenemos disponibles en esa sede, ¿no? Entonces, esto es lo que SD-WAN al final quiere lograr. Es, como os decía, un concepto yo creo que novedoso, que ya teníamos en otras infraestructuras de, no sé, por ejemplo, sistemas, y que estamos llevando a la parte de comunicaciones y seguridad, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos un poco en las soluciones SD-WAN de Fortinet, ¿vale? Y qué es para nosotros o qué significa en concreto para Fortinet nuestra solución de SD-WAN, ¿vale? Esta frase yo creo que lo resume todo. Realmente para nosotros nuestra solución de SD-WAN realmente es una feature, es una característica que viene incluida en nuestro sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un FortiGate,
tienes una solución de SD-WAN. No necesitas activar licencias, no necesitas hacer nada complicado, nada más, ¿vale? Que tener o hacer uso del FortiGate del que ya dispones, ¿vale? ¿En qué consiste esa solución? Pues bueno, pues en elegir el mejor camino. Elegir el mejor camino, como comentábamos antes, en base a una serie de SLAs que tú debes definir, que son totalmente configurables, ¿vale? Fortinet os puede proponer una serie de SLAs que están disponibles en nuestros equipos, pero bueno, aquí lo más práctico, lo más versátil es que sea el propio cliente el que defina los SLAs, porque cada cliente va a tener una serie de aplicaciones, una serie de soluciones de negocio corporativas, ¿vale? Que van a requerir una serie de calidades específicas, ¿no? Al final, esos SLAs se pueden configurar, ¿vale? Para elegir el mejor camino y en base a si estamos cumpliendo con ese estándar de calidad, pues empezar a mandar el tráfico por la línea adecuada, ¿no? Esto, al final, lo hacemos no en base a IPs orígenes o IP destinos o puerto origen o puerto destino. Somos una JSON Firewall, ¿vale? Fortinet, al final, su producto es un FortiGate. Es en este FortiGate donde damos la solución de SD-WAN. Y obviamente el FortiGate es un Next Generation Firewall, ¿vale? Un firewall de capa 7 que es capaz de reconocer las aplicaciones que están pasando por el equipo, ¿vale? Entonces, podemos seleccionar el mejor camino en base a esas aplicaciones. Inclusive podemos también aplicar traffic shaping, políticas de calidad de servicio, quality of service, que nos aseguren de alguna manera que esa aplicación va a tener unos estándares de calidad adecuados para que pueda funcionar de forma correcta en ese entorno, ¿no? Es un poco el objetivo. Y, por supuesto, sin olvidarnos, ¿no?, de esa capa de overlay. Dentro de las soluciones de SD-WAN hay dos conceptos que son típicos, ¿no? El overlay y el underlay. El underlay serían las líneas de comunicaciones sobre las que se sustentan estas soluciones de SD-WAN. Al final son, pues esas líneas FTTH, esas líneas por satélite, pues las líneas físicas, ¿no?, de datos que disponemos en cada uno de los sites. Y luego tenemos una capa que se llama overlay, que es ¿qué es lo que utilizamos? Es una capa, vamos a decir, de abstracción que nos permite, que lo que nos permite es, de alguna manera, definir una capa de control. Es decir, nosotros, en nuestro caso, en las soluciones de Fortinet, al final, como capa de control, como capa de gestión de todos los elementos que se desplegan en la solución de SD-WAN, esa capa de overlay, ¿vale? Lo que utilizamos al final son VPNs. Somos un firewall, hacemos muy bien toda la parte de seguridad y lo que intentamos de alguna manera es securizar al máximo esas conexiones. Entonces, estamos desplegando una solución de SD-WAN con un montón de sites repartidos a nivel mundial, a nivel de la península ibérica o como sea, ¿vale? Pues bueno, pues queremos que esas comunicaciones, que todos esos dispositivos hablen entre sí de una forma segura, y para eso utilizamos las VPNs, en donde, pues bueno, nuestro equipo FortiGate es un equipo que puede dar ese tipo de soluciones a un rendimiento máximo, ¿no? Esto además hace que, como nuestra capa de overlay, la capa de control, realmente es una VPN, hace que seamos independientes en cuanto a las líneas de comunicaciones que hay por debajo. Si un cliente tiene 2, 3, 5, 10, 20 líneas de comunicaciones en un site, podemos utilizar las 20 líneas de comunicaciones de un site. No tenemos un límite en cuanto al número de líneas. Y en cuanto al tipo de operador, como os decía, podemos utilizar líneas MPLS, FTTH, DSLs, lo que sea, ¿vale? Al final nos da igual, porque sobre esas líneas montamos VPNs y a partir de ahí empezamos a comunicar hacer un vallado completo de todos esos sites y de forma segura, ¿vale?, conseguimos controlar el comportamiento que deben de tener los distintos flujos de comunicaciones entre las sedes, ¿vale? Obviamente, sin olvidar esa capa de seguridad, ¿vale? Tener en cuenta que estamos llevando, en muchos casos, líneas públicas con conexión directa a Internet a sitios donde antes no había, ¿vale? Y donde teníamos en muchas ocasiones un router. Ese router no nos vale, estamos conectando una línea con conexión directa a Internet. Necesitamos que lo que se vaya, o el equipo que vaya a gestionar esa línea, sea un equipo que pueda darnos todas las garantías de seguridad necesarias a la hora, ¿vale?, de ir hacia ese mundo tan peligroso que es Internet. Y qué mejor que un FortiGate, ¿no? Bueno, es ahí, ¿vale? Es aquí donde yo creo que Fortinet puede ayudaros más, ¿vale? Porque nuestra solución de SD-WAN no es solo una solución de SD-WAN, es lo que llamamos una solución de Secure SD-WAN.
Realmente lo que tenemos es, en un único equipo, en nuestro firewall FortiGate, una solución de SD-WAN, una solución con todos los parámetros típicos de una solución de SD-WAN, que son la gestión de múltiples líneas corporativas en una sede, balanceo inteligente, pues una capa de overlay montada sobre líneas VPN, etcétera, etcétera, junto, ¿vale?, con todas las capacidades de Next Generation Firewall que vienen embebidas en nuestros FortiGate, en nuestros firewall. Ahí, por ejemplo, pues no sé, cabe destacar pues todas estas opciones, ¿no?, que veis aquí, ¿no? Control de aplicaciones, prevención de intrusión, antivirus, URL filtering, sandboxing, SSL inspección. Pues todas esas capas de seguridad es lo que damos todo en uno, junto con la solución de SD-WAN, en un único equipo, ¿vale? A través de nuestro FortiGate. Y de alguna manera lo que hacemos es simplificar este tipo de proyectos desde WAN, donde muchas veces, en la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, al final al cliente no le queda más remedio que montar dos cajas, dos equipos, una que le da la de SD-WAN y otra que le da la de seguridad. Pues no, intentemos que sea un único equipo, reduzcamos la complejidad de la infraestructura, reduzcamos la complejidad o los posibles fallos que podemos tener en ese tipo de site y utilicemos para ello nuestro FortiGate, que al final es una solución todo en uno. Bueno, este balanceo eficiente de las líneas de comunicaciones al final es gestionado por nuestra solución de FortiGate y lo que nos permite, como os decía, es sin ningún tipo de límite en cuanto a las líneas de comunicaciones que puede gestionar el firewall, como ya os digo, si el cliente tiene 2 líneas de salida de internet, pues 2, si el cliente tiene 10, pues 10, o sea, no hay ningún tipo de límite en cuanto a las líneas de conexión o de salida de internet que podemos gestionar de forma eficiente. Pues bueno, sin tener en cuenta ese límite, ¿vale?, y sin ningún tipo de licencia, ¿no?, para la parte de SD-WAN, somos capaces, ¿no?, de hacer ese balanceo inteligente en base a las necesidades del cliente. Oye, que hay una serie de aplicaciones críticas de negocio, como puede ser la telefonía IP, pues bueno, pues podemos hacer que esas soluciones de telefonía IP o esas llamadas que van por la telefonía IP vayan a través de la línea MPLS que sigue siendo una línea con una serie de características que la pueden hacer muy golosa a la hora de pasar o enviar por ella el tráfico de voz, ¿no? Tiene una latencia muy baja, un jitter muy bajo, etcétera, etcétera. Una calidad realmente buena también, ¿vale? Y sin embargo, pues aquellas soluciones en donde se requiere una conexión o una salida directa a Internet y que exigen un ancho de banda pues adecuado o alto, pues podemos utilizar líneas, pues, por ejemplo, como son las LTTH, ¿vale?, conexiones 4G, 3G, ya sean como líneas primarias, como líneas secundarias, etcétera, etcétera. Vale, al final aquí la imaginación es el poder y realmente con la solución de FortiGate podéis hacer un secure SD-WAN a vuestro gusto y con todas las necesidades que tengáis que cubrir, ¿vale? Al final esto es un poco el concepto de SD-WAN, ¿no? Es decir, crear esa virtualización, esa red inteligente que nos va a permitir hacer un balanceo de aplicaciones de forma adecuada, ¿vale? Con una calidad en la experiencia por parte del usuario lo suficientemente buena como para que las aplicaciones corporativas vayan o funcionen correctamente, ¿vale? Y con capacidades, por qué no decirlo, de segmentación, ¿vale? En muchos casos hay clientes que tienen que compartir recursos y hay operadores o proveedores que tienen que compartir recursos y donde esas capacidades de segmentación vamos a decir, de multitenancy, ¿vale? Pues también son muy, muy interesantes, ¿no? Y sin olvidar, nunca hay que olvidar la parte de seguridad. Como decía y como insistía, en este tipo de soluciones al final la seguridad es prioritaria y qué mejor que un firewall como FortiGate. Ya sabéis que todos que FortiGate dentro de las empresas de seguridad yo creo que es uno de los mejores firewalls del mercado y que al final esa capa extra de seguridad que se necesita va a poder ayudaros, ¿no?, a securizar esas nuevas líneas, esas nuevas arquitecturas de red que tenéis que empezar a desplegar para poder atender las nuevas aplicaciones con las que estáis empezando a trabajar todos vosotros, ¿no? Y pues una vez presentada esa solución de qué es o cuál es la apuesta, ¿no?, por parte de Fortinet para las soluciones de SD-WAN, muy basada en la parte de seguridad, vamos a mirar un poco al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que viene dentro del SD-WAN? Pues aquí hay una apuesta muy importante por parte de la compañía para, de alguna manera,
bueno, pues asegurar que esas soluciones de SD-WAN van a poder ser atendidas sin ningún tipo de problema. De hecho, bueno, aquí veis, acabamos de sacar un nuevo micro, un SOC 4, es como se conoce el micro, que bueno, que está pensado, ¿vale?, para este tipo de entornos, para entornos SD-WAN. La idea es, de alguna manera, que el firewall, bueno, pues mejorar el rendimiento del firewall para que sea capaz de detectar las aplicaciones que corren por esas líneas donde tenemos montada nuestra solución de SD-WAN de una forma mucho más óptima, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay como veis, una clara apuesta por parte de la compañía. Estamos haciendo desarrollos hardware, ¿vale?, para poder satisfacer vuestras necesidades en las soluciones de SD-WAN. Y para muestra, pues lo tenéis aquí. Ahora mismo estamos sacando, justo en este último quarter, en la última lista de precios, estamos sacando una serie de equipos nuevos de la familia F. Esos equipos de la familia F, pues bueno, pues la diferencia que traen con los antiguos equipos de la familia E es que disponen de ese SOC 4, y la idea es, pues bueno, pues apostar, ¿vale?, por estas nuevas soluciones hardware, ¿vale?, que os permitan disponer de unas soluciones de SD-WAN avanzadas. No solo estamos avanzando, estamos creciendo, ¿no?, o creando nuevos hardware para poder satisfacer vuestras necesidades, sino que además también estamos incluyendo o estamos creciendo en toda la parte de desarrollo software, ¿vale? Fortinet no es alguien que se acaba de enganchar al carro de las soluciones de SD-WAN. Realmente las soluciones de SD-WAN las llevamos trabajando muchísimo tiempo. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale?, desde la versión 5.4, bueno, realmente desde la versión 2.8, que 2.8, que era la primera versión que yo juraría que ya hacía PBR, ¿vale? El Policy Based Routing es el germen de las soluciones de SD-WAN. Y bueno, pues como veis, ahora justo en marzo hemos sacado una nueva versión, la versión 6.4, con un montón de características software típicas de las soluciones de SD-WAN. Y esto va a seguir creciendo, ¿vale? O sea, es hasta el infinito y más allá. Ahora mismo con un FortiGate podéis hacer cualquier cosa que necesitéis en una configuración de SD-WAN, ¿vale? Bueno, hemos estado hablando siempre de la parte de firewall, de FortiGate. Casi todo el mundo los conoce nuestra familia de productos estrella, ¿no?, que es la familia de productos estrella de Fortinet, que es FortiGate. Y bueno, vamos a pasar a nuestro FortiManager. Nuestro FortiManager es algo más que un orquestador, ¿vale? Es un equipo, ¿vale?, que es un panel, es un panel único que nos permite gestionar todos los dispositivos que montamos desde WAN en las infraestructuras de red de los clientes, ¿vale? De alguna manera, tener en cuenta que cuando hablamos de SD-WAN lo que estamos hablando es sobre todo son de proyectos grandes con un montón de sites, con un montón de sedes. Entonces, tener la información del estado de enlaces, de las comunicaciones, del estado de los equipos, tanto a nivel NOC, es decir, del estado de la parte de infraestructura de red, como de la parte de seguridad, la parte de SOC, ¿vale?, es algo primordial. Y esto es un poco lo que nos da nuestro FortiManager, ¿vale?, que además también se puede integrar con nuestro FortiAnalyzer, que es nuestro recolector de log, y todo en uno, ¿vale?, nos da esa capacidad, esa visibilidad global de lo que está pasando en toda la infraestructura de red del cliente. Esto, de alguna manera, es algo de lo cual estamos muy orgullosos, ¿vale? Esa integración, ¿no?, que tenemos ahora mismo entre FortiManager y FortiAnalyzer, que nos permite, pues a través de un único panel, tener todas las características de SOC NOC necesarias. Y, bueno, pues el FortiManager en principio no se queda ahí, ¿vale? O sea, el FortiManager es algo más. Es también nuestra solución de ZTP, de Zero Touch Provisioning. Es decir, el ZTP o el proceso de alto nivel de ZTP es básicamente un proceso en el que nos permite desplegar un equipo con configuración de fábrica. Imaginaos en aquellos sitios donde hay que desplegar un firewall y que la ubicación no es la más adecuada, ¿no? Nosotros estamos a lo mejor en, no sé, en Donosti o en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, donde sea, y tenemos que montar un firewall, pues no sé, en la Conchinchina, en Nigeria, donde sea, ¿no? Al final, en muchos de esos proyectos es muy fácil o es mucho más sencillo, ¿no?, el conseguir que un proveedor interno, un proveedor dentro del país, pues instale ese firewall, ¿no? Pero claro, ese firewall hay que configurarlo y hay que integrarlo dentro de nuestra solución de SD-WAN. Bueno, pues para eso está el Zero Touch Provisioning, para que cuando tú sacando ese firewall de la caja, lo pinches, se conecte a Internet y automáticamente, ¿vale?, nuestro FortiManager sea capaz de enviar la configuración que tiene que tener este dispositivo, ¿vale?
Esta capacidad de Zero Touch que tenemos dentro de nuestro FortiManager, dentro de nuestro orquestador de SD-WAN, es una capacidad que, bueno, que para los partners y por vosotros los clientes, yo creo que es ideal, ¿no? Para evitar, bueno, pues con un simple remote hands que podáis hacer una instalación en un site remoto, ¿vale? Pero no es solo esto, es decir, el Zero Touch Provisioning nos permite aprovisionar, pues, no sé, 10, 20, 30, 100 sedes por día en un proyecto masivo de instalaciones desde igual, ¿vale? Al final lo que tenemos es un orquestador el cual se encarga de enviar todas las configuraciones que debe tener o preparar las configuraciones que debe tener ese FortiManager, y el FortiManager, una vez ve la petición del FortiGate, ve la petición de ese firewall que se está desplegando en esa sede, automáticamente, ¿vale?, le envía la configuración que debe tener ese equipo, ¿vale? El FortiManager no se queda solamente ahí, en mandar la configuración del firewall, sino que también es capaz de configurar los switches y los puntos de acceso. Hasta la propia boca, la VLAN a la que tiene que pertenecer esa boca de switch, la podemos llegar a configurar o preconfigurar en el manager para que cuando conectemos todos esos equipos, de forma automática, de forma mágica, aprendan toda su configuración y se integren en nuestra solución desde igual, ¿vale? Aparte de esto, ¿vale?, con el tema de algo más que es el FortiManager, pues bueno, pues que sepáis también que es nuestra herramienta de monitorización avanzada, ¿vale? Nos permite tener una visibilidad global de lo que está pasando en este tipo de entornos. Y yendo a este hilo, ¿vale?, pues voy a aprovechar y, bueno, voy a pasar a enseñaros una pequeña demo con, pues las características que tiene nuestra solución, nuestra nueva solución de orquestador, ¿vale?, en versión 6.4 de FortiManager. Bueno, sin más, voy a aprovechar, ¿vale? Voy a conectarme a un FortiManager que tengo disponible en este entorno. Entiendo que se ve de forma adecuada, de forma correcta. Se trata de un equipo que tiene la última versión disponible que tenemos a día de hoy en Forti, que es la versión 6.4, ¿vale? Y dentro de esta versión, al final, lo que tenemos o lo que hemos creado es un nuevo orquestador desde One que está disponible en los FortiManager, que podemos desplegar de forma automática. Se puede activar, es un módulo más que va dentro de los propios equipos y que, como os decía, pues nos va a permitir tener una visibilidad global de toda la infraestructura de red, de toda la infraestructura de comunicaciones de ese entorno, ¿vale? Y además nos va a permitir también configurar todas esas sedes, ¿no? Al final es un poco la parte interesante de la solución del manager. Bueno, como veis aquí ahora mismo tengo una configuración típica de una sede, de una red actual. Tenemos 3 sites, uno de ellos es nuestro headquarter, es la sede central que está aquí en Alemania, ¿vale? El FortiManager ya me está dando una información muy interesante de esa sede. Estoy viendo, ¿vale?, que este equipo protege una región, la región de Europa. De hecho, puedo hacer un clic sobre el Region View para ver qué equipos están englobados dentro de esa región. Tener en cuenta que es muy típico, ¿no?, a nivel de soluciones desde One en esas empresas que tienen oficinas a nivel global por todos los repartidas por todos los continentes, pues tener múltiples sites, múltiples hubs, ¿vale? Y bueno, pues al final, pues de una forma muy sencilla podemos ver qué equipos dependen de este site, ¿no?, del site de Europa, ¿no?, de esta región, la región europea. Aquí lo que vemos es, pues información, como os decía, muy interesante, el número de serie, la plataforma, la dirección IP del equipo. También puedo ver el estado de ese FortiGate, de ese firewall, pues la CPU, el estado del disco, memoria, pues el underlay, el estado de las líneas de comunicaciones que tiene ese dispositivo. Lo puedo ver del equipo de core, del Enterprise Core que tengo etiquetado, ¿vale? O lo puedo ver también de la sede, de una sede remota, de un branch office, que está situado aquí en España, en Madrid, o otro equipo que está situado en Rumanía, ¿no?, que es otra branch office que está simulando una sede remota de mi compañía. Esta vista al final la puedo ver también en un mapa topológico, que es bastante chulo. Puedo jugar con ese mapa topológico para moverlo o colocarlo donde quiera. En este mapa topológico, además, también puedo ver o tengo la capacidad de ver el estado de las líneas de comunicaciones. ¿Veis? Esta raya al final está representando la conexión o la conectividad que hay actualmente entre el branch 1 y mi headquarter, ¿vale? Y bueno, estoy viendo que la conexión es buena, hay un ancho de banda que se está fluyendo por ambos entornos. Y bueno, no solo soy capaz, ¿vale?, de ver el estado de mis dispositivos en esa región, ¿vale? También tengo una pequeña vista, ¿no?, que me puede enseñar el estado a nivel global, general, de cómo están mis equipos
en esta región, ¿vale? Y sobre todo, yo creo que esta es la parte chula, soy capaz también de ver si hay establecida alguna conexión VPN dinámica a través de ADVPN, ¿vale? Lo que se conocería como Dynamic Multipoint VPN, entre ambas sedes, entre ambas branch office, ¿vale? Al final, es muy típico, ¿no?, que cuando se necesita establecer una comunicación entre dos sedes remotas, el camino directo sea un túnel directo entre ellas, ¿vale? O sea, el camino más rápido, ¿vale?, sea un túnel directo entre esas dos sedes. Que no tengamos que pasar por el hub, porque eso es un salto más, nos añade latencia y además cargamos a ese equipo, cargamos a ese nodo, ¿no? Bueno, pues en esta vista podemos ver si hay algún shortcut, algún atajo entre ambas sedes. Vemos que sí, que se ha establecido de forma dinámica, por eso está punteada esa línea de comunicación, ¿vale?, entre ambas sedes, entre el branch 1 y el branch 2. Y bueno, vamos a ver, ¿no?, qué tipo de tráfico es el que se está moviendo por ese shortcut, ¿vale? Aquí lo que estoy viendo ahora mismo, ¿vale?, es el estado de esa línea de comunicaciones, qué throughput se está moviendo en los últimos 10 minutos, ¿vale? Si, bueno, pues ha habido algún tipo de problema, la última hora, etcétera. Esa información, además, la puedo exportar de una forma muy sencilla a un PDF, por si me interesa, no sé, generar algún tipo de informe que quiera presentar a mi CEO o a mis compañeros, ¿vale? Y bueno, pues también puedo hacer lo mismo del resto de líneas, ¿vale?, de las VPNs estáticas, que en este caso tenemos también establecida una VPN estática, como os decía, entre el branch 1 y el CPD de Core. Podemos ver el estado, ¿vale?, de esa línea, si se están cumpliendo los SLAs adecuados a nivel de latencia, a nivel de jitter, a nivel de calidad de la propia línea, ¿vale? Y bueno, no solo podemos ver esto, sino también el estado de las líneas de comunicaciones de las líneas públicas, que en este caso en esta sede tenemos dos, el por 1 y el por 2, ¿vale? E inclusive podemos ver o tener posibilidad de acceder a un dashboard, ¿vale?, que nos muestra información detallada del estado del propio equipo, ¿vale? Bueno, pues al final estamos viendo, ¿no?, el estado a nivel de CPU, de disco, etcétera, de esa sede, de esa oficina, el tráfico que se está moviendo a través de este entorno, ¿vale? Y en concreto de esa sede o de múltiples sedes, ¿vale? Yo aquí podría seleccionar, como os decía, eso es un panel único que nos permite gestionar la información detallada de todos los sites, ¿vale? Tendría esta información aquí detallada, ¿de acuerdo? Donde podría además hacer un zoom específico de la información que a mí me interesa, por ejemplo, a nivel de tráfico, pues bueno, pues podría querer ver, ¿no?, la información o quién está generando tráfico en esa sede en concreto, podría hacer un zoom, un drill downs del equipo, ¿no?, para ver qué tipo de aplicaciones está utilizando este usuario, que es el que está haciendo ahora un uso intensivo de las líneas de comunicaciones en mi sede. Y bueno, pues tendría una información muy detallada, ¿vale?, que, como os decía, podemos exportar, ¿no?, en ese PDF para luego poder utilizarla. Esta información es súper interesante, pero yo creo que también es muy importante, ¿no?, saber cómo están funcionando nuestras líneas de comunicaciones y si están funcionando de forma adecuada, ¿no? Bueno, pues tenemos esa información detallada aquí. Podemos ver si los SLAs que hemos definido para los distintos servicios que estamos utilizando, en este caso, por ejemplo, Amazon, Office 365, Google o Salesforce, ¿vale?, están cumpliendo con los estándares de calidad que tenemos ahora mismo definidos para nuestra compañía. Y esta misma información al final la podemos tener a nivel general, a nivel global, ¿vale?, pues accediendo a ese tipo de entornos. Al igual que podemos ver de forma global cómo se están cumpliendo los SLAs de nuestra compañía, también podemos ver el tráfico que está moviendo, ¿vale?, todo este entorno. Aquí tenemos ese detalle, ¿vale?, e inclusive esta información, ¿vale?, que, como os decía, podemos ver a nivel de aplicación, a nivel de usuario, etcétera, ¿vale? Podemos también sacarla a través de los reportes que tenemos disponibles en nuestro Fortanalyzer, ¿vale? Aquí, en el Fortanalyzer, ¿vale?, tenemos una serie de reportes muy pensados para las soluciones de SD-WAN. De hecho, se conoce como Secure SD-WAN, ¿vale? Y son unos reportes exhaustivos que nos permiten disfrutar, que nos permiten ver, ¿vale?, el estado de las líneas de comunicaciones de todas nuestras oficinas, de toda nuestra empresa, ¿vale? Cómo se están comportando las aplicaciones, cómo está a nivel de seguridad ese entorno y, bueno, pues gestionar toda esta información, ¿vale? Sin más, Alejandro, bueno, sí, estaba terminando justo y ahora me paso. perdonadme, pero sí, tenemos que pasar a Jorge, que ya estamos quedando justos de tiempo. Muy bien, sí. Muchas gracias, Acabo de terminar. Alejandro, por
por tu presentación. Muchas gracias. Muy bien, un saludo. Ha hablado hasta el momento Alejandro de lo que es la solución de SD-WAN y, por tanto, de cómo comunicarnos diferentes sedes de nuestra organización. Y yo lo que voy a hacer ahora es un breve resumen, porque no me queda mucho tiempo, de cómo puede FortiGate con el mismo equipamiento ayudar a las empresas a la parte interna, ¿vale? A desarrollar la capa de acceso corporativa de cada una de esas sedes que esté montando con el SD-WAN o bien de la sede principal corporativa. El reto que tenemos en este tipo de entornos es enfrentarnos a una gran cantidad de dispositivos. Es decir, ahora mismo si miráis dentro de vuestra organización, veréis que hay muchos dispositivos de muy heterogéneos. Ya no solo hay dispositivos IT, sino que hay dispositivos OT, dispositivos IoT, y son dispositivos que además muchas veces son vulnerables. A día de hoy las amenazas cada vez son más complejas, tenemos incidentes y brechas cada vez con más frecuencia y muchas veces estas amenazas intentan utilizar estos dispositivos para, como puerta atrás precisamente, para acceder a los recursos de nuestra organización. Esto en un entorno en el que la gestión de seguridad y de red normalmente o muchas veces está completamente aislada, es compleja y al final no hay ningún tipo de correlación entre los eventos que se producen en una parte, en la parte de seguridad, y en la parte de red, pues nos lleva a una dificultad extrema a la hora de responder ante este tipo de entornos. Pasa, por favor. El resultado al final es que la red de acceso cada vez, digamos, sufre más presión, tenemos menos control sobre qué hay conectado, pero eso que hay conectado te exige que haya la mayor disponibilidad posible y la mayor cantidad de ancho de banda que podamos tener. Es decir, no se admite que haya en algún momento enlaces de uplink que puedan estar sin cursar tráfico, pues porque tenemos una arquitectura que no sea non-blocking. Además, al tener esta heterogeneidad en el acceso y en la cantidad de dispositivos que pueden acceder a nuestra red, tenemos el inconveniente de que necesitamos aportar más flexibilidad en la gestión de cada uno de los accesos de estos dispositivos. Además, tenemos que mantener el control, es decir, tenemos que estar seguros de que somos capaces de verificar que un dispositivo que intenta acceder a mi red es el dispositivo que dice ser y además pertenece a mi red, y una vez que lo tengo identificado, darle el acceso que se merece. Todo esto intentando que la gestión sea lo menos compleja posible, porque, claro, gestionar todo esto es difícil y cuando tenemos una brecha de seguridad, el tiempo de resolución y el tiempo de contención se puede elevar si no tenemos una infraestructura que, digamos, esté suficientemente cohesionada en la parte de seguridad y red. ¿Pasa? Así, lo que te puede aportar Fortinet en este entorno es la capacidad de dar visibilidad y control. A nivel de visibilidad es identificar cada uno de los dispositivos que tenemos conectados en nuestra red y saber exactamente lo que son, a qué pertenecen y si son dispositivos que cumplen una determinada política, si son compliance con una postura de seguridad, y a partir de ahí desplegar lo que llamamos una arquitectura Zero Trust, en la que restringimos el acceso a nuestra red solo a esos dispositivos que están autorizados y que además cumplen con esa postura concreta. Pero no solo eso, sino que limitando a esos dispositivos haga que puedan acceder a lo estrictamente imprescindible y solo aquellos recursos que necesitan para poder desarrollar su función, ¿vale? Además, con disponibilidad absoluta de toda la red, con redundancia de dispositivos y de enlaces y una arquitectura non-blocking en la que todos los enlaces estén activos al mismo tiempo. De todo esto con una operación y gestión unificada tanto de la parte de seguridad como de la parte de red. Sería una extensión de lo que nos acaba de enseñar Alejandro, pero para la capa de seguridad, ¿vale? A través del FortiManager y de toda esa infraestructura de Zero Touch que nos acaban de enseñar ahora mismo. Así, los componentes de esta solución son, por supuesto, el FortiGate, que además de realizar esas funciones de seguridad y SD-WAN que acabamos de ver, puede funcionar como controlador de access point y de switches, extendiendo esas funcionalidades de seguridad hasta el mismísimo puerto o el SSID de corporativo que esté aplicando. Pero también puedo aportar mayor visibilidad y mayor funcionalidad
gracias a la adición de Fortinac, ¿vale? ¿Vale? Fortinac me va a permitir aún más visibilidad y control en un entorno multifabricante. Es decir, cuando toda la capa de acceso no sea de Fortinet, con Fortinac podré ganar esa visibilidad y ese control independientemente del fabricante de nuestras soluciones de acceso alámbrico o inalámbrico. ¿Pasa? Bien, yendo a la visibilidad en concreto, es decir, centrándonos en cada uno de estos puntos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la capacidad de visibilidad que tiene FortiGate, ¿vale? Y que está asociada digamos, a la capacidad de inspección de tráfico que ya tiene de por sí el FortiGate de fábrica, ¿vale? Esto nos permite tener mucha información sobre los dispositivos conectados, información que es muy filtrable y que además se puede extrapolar o extender al resto de capas de seguridad para aportar esa información a la capa de acceso, como veremos a continuación. Esto es algo que también se utiliza mucho en la parte de SD-WAN, ¿vale? Así, ¿vale? Si vamos a la parte de acceso, lo que podemos ver es que podemos obtener esa información de qué es lo que está conectado y toda la información de contexto asociada a cada uno de los elementos a nivel de puerto. Es decir, podemos ir a cualquier puerto de mi infraestructura de FortiSwitches y obtener toda la información que necesite sobre este elemento para luego tomar decisiones consensuadas. Si queremos ir un poco más allá, dale Alejandro, por favor. Si queremos ir un poquito más allá, podemos añadir el servicio de FortiGuard IoT, que me permite tanto al FortiGate como al FortiSwitch hacer capturas de tráfico que se envían a FortiGuard, a nuestra nube, para que se haga una inspección más profunda y una detección más detallada de todos esos dispositivos IoT que por defecto el FortiGate no haya sido capaz de detectar, ¿vale? Si queremos ir un paso más allá, como comentaba antes, añadimos Fortinac, que nos va a permitir tomar decisiones de visibilidad y hacer ese perfilado de equipos no solo en función del tráfico que está pasando, sino también en función de otras variables que podemos obtener o bien de la interacción con el propio dispositivo que está intentando conectar, viendo qué puertos estén abiertos, si está en dominio, este tipo de información, como con elementos de la red que tengamos, digamos, que estemos utilizando y que nos puedan aportar más información, como pueda ser MDMs o escáneres de vulnerabilidades como los que hemos visto a lo largo de esta tarde, ¿vale? En un despliegue completamente multifabricante en el que además podemos desarrollar políticas de compliance, es decir, podemos ver si un determinado dispositivo cumple con la política y la postura de seguridad que nosotros hayamos definido en cuanto a existencia de un antivirus, que esté actualizado y todo ese tipo de información, ¿vale? Por favor. Así, en el caso de Fortinac, lo que podemos ver es toda la topología de nuestra red y exactamente qué tenemos conectado en cada uno de estos puertos. No solo qué tenemos conectado, sino si ese dispositivo es compliance o no es compliance o dónde tenemos un dispositivo IoT. También podemos tener una vista absoluta de hosts en la que podemos obtener la misma información, es decir, una información detallada de un dispositivo que no es compliance y por qué no lo es, ¿vale? O de un dispositivo que tenemos conectado, que hemos detectado como IoT, en este caso de electromedicina, y que está conectado en un determinado puerto y al que le hemos aplicado una determinada política de control, ¿vale? Una vez que tenemos esta visibilidad en marcha, podemos pasar a la fase de control, que también la podemos, digamos, desplegar en dos niveles. A partir de 6.4, FortiSwitch incluye la capacidad de NAC de fábrica, es decir, esto no requiere ninguna licencia y podemos utilizar la información que hemos visto antes asociada al propio FortiSwitch o FortiGate para realizar políticas de control. Podemos configurar diferentes políticas que hagan una autoconfiguración de los elementos que se conectan en función de las características que hayamos detectado. ¿Vale? Por favor. En este caso, por ejemplo, somos capaces de detectar en un momento determinado que se ha conectado un teléfono de un FortiPhone, ¿vale? Y tomar acciones automatizadas en función de eso. Es decir, que como sabemos que es un teléfono, automáticamente podemos aplicarle una política de VLANs determinada, una política de calidad de servicio y una política LLDP que le dé información al propio teléfono sobre la configuración que tiene que tener. Es decir, que con cero operación lo que hacemos es provisionar un teléfono automáticamente en cualquier parte de la red.
Además de eso, podríamos, en el momento en el que se quite el teléfono y se pinche otro equipo que no cumpla ninguna de las políticas corporativas que hemos decidido, podríamos aislarlo y enviarlo a una VLAN de onboarding en la que no tendría acceso a ninguna, digamos, parte corporativa que pudiera ser un peligro, ¿vale? Así, en el caso de Fortinac, la segmentación que podemos hacer es aún mayor. Sabemos que teníamos más visibilidad porque tenemos más métodos para perfilar estos dispositivos, pero también vamos a ser capaces de ejecutar más políticas. Nuevamente, insistir en que en este caso serían ejecutar políticas sobre equipos de multifabricante, es decir, no solo de Fortinet, y esas políticas podrían asociar el dispositivo a una VLAN y además interaccionar con nuestra capa de seguridad, con nuestro firewall FortiGate, para asociarlo a unas políticas concretas que limiten la capacidad de moverse verticalmente el tráfico de ese dispositivo que hemos conectado. Así, en este caso, ¿vale? Lo que tendría sería un dispositivo que aparece en la red, ¿vale? Fortinet lo que hace es identificar el dispositivo y perfilarlo y configurar el puerto conforme a esa política que yo he configurado, ¿vale? Así pues, volveremos otra vez a monitorizar la tabla para saber cuándo está y cuándo no está, ¿vale? Ya para terminar, iríamos a la parte de operación. Como es FortiGate el que está haciendo toda la operación y toda la configuración y gestión como controlador independiente de los switches y los APs, podemos tener toda esa visibilidad en nuestro mismo equipo de seguridad. Podemos tenerlo o bien como una lista de dispositivos gestionados con su estatus y la información asociada, o podemos tener una vista de arquitectura en la que veo cómo los switches interaccionan y que se conectan entre sí, ¿vale? En este caso podemos tener, ¿vale?, información de cada uno de los enlaces que conectan a los switches, quién es el origen, quién es el destino, en el qué estado está, e incluso, ¿vale?, podemos tener información del estatus de los switches del estatus de spanning tree, ¿vale? Podemos ver rápidamente qué puerto está siendo o qué puerto está en modo discarding en el spanning tree y saber qué puerto está conectado y qué arquitectura lógica o qué topología lógica tenemos en nuestra red, ¿vale? Así, por supuesto, podemos extender toda esta capacidad de gestión a la parte del Wi-Fi, es decir, no solo gestionamos access points, sino que no solo gestionamos switches, sino que gestionamos access point. Puedo tener toda mi información de Wi-Fi de mi sede asociada a la información de seguridad, tanto información de radiofrecuencia como información asociada a los clientes y los indicadores de rendimiento asociados, así como pues, otros problemas que pudiera tener en mi red y que me afecten al RF, como pueda ser pues, APs ROG o APs que me estén interfiriendo, ¿vale? Desde ahí puedo hacer un drill down para tener detalles de radios, qué logs están asociados a ese dispositivo y qué clientes están conectados. E incluso lanzar análisis de espectros, ondas de VLAN para ver problemas de conectividad o asociarlo a un mapa de Wi-Fi desde el que ver la indicación de la señal que tenemos, ¿vale? Por último, y ya termino, podríamos asociar toda esta visibilidad a la parte de clientes Wi-Fi, teniendo una lista de clientes asociados a mi red Wi-Fi y información asociada que me permita hacer un troubleshooting eficiente. O bien viendo qué aplicaciones están corriendo, si es que tiene un problema de ancho de banda, o bien viendo la cobertura a lo largo del tiempo o incluso el ancho de banda a lo largo del tiempo, de manera que yo pueda saber exactamente qué está pasando con ese cliente y facilitar mi troubleshooting. Y ya con esto termino, siento haber sido muy rápido, pero me he quedado sin tiempo. El resumen sería que las soluciones de Fortinet, en concreto en este caso FortiGate y la capa de acceso seguro, extiende las capacidades de FortiGate que hemos visto para la parte de SD-WAN, es decir, de mi WAN, a mi LAN, ya sea mi LAN corporativa, digamos, de mis headquarters, como lo que puedan ser LANes en edificios pequeños, de una manera muy sencilla de gestionar y que además me da seguridad y visibilidad a todo mi entorno de red. Vale, muchas gracias, Jorge y Alejandro, por esta interesantísima charla. Aquí finalizamos los laboratorios. Bueno, queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos los patrocinadores y ponentes en este evento que ha sido tan especial en su edición 22 que ha sido online por el escenario que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, gracias a todos y os esperamos en futuros webinars y eventos que vamos a tener.